Bueno, hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Dalia Reichman, soy médica fisiatra, pertenezco a la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación. Están todos bienvenidos al webinar de dolor y rehabilitación. Bueno, acá estoy compartiendo este gran momento con Eduardo, que es presidente de Socilar, y María Alejandra Galarza, que es presidenta de la Sociedad Argentina de Fisiatría. Adelante, Edu, Ale. Hola, buenas noches a todos. Es con mucho gusto que damos bienvenidos a todos ustedes para este primero webinar de Socilar. Socilar es una sociedad latinoamericana de medicina de rehabilitación que congrega los países latinoamericanos, México, Puerto Rico, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Uruguay. Es con mucho gusto que vamos a empezar hoy con un tema importantísimo por toda y agradeciendo mucho a toda a la sociedad argentina de rehabilitación por ese espacio y por permitir este webinar de dolor, que es un tema muy importante para todos nosotros. Gustaría de invitar a la doctora María Galarza, el presidente de la Sociedad Argentina de Rehabilitación, para hacer la apertura del webinar. Gracias por todos. Buenas noches para todos. Bueno, muchísimas gracias. Es un honor darles la bienvenida a esta jornada científica organizada por Sanfir y Socilar. Es un espacio donde la ciencia, la innovación y la vocación por la rehabilitación se encuentran para seguir transformando vidas. Como presidenta de Sanfir y representante de uno de los países organizadores, me enorgullece ver reunido aquí a profesionales comprometidos con una medicina más humana y efectiva. Nuestra misión no es solo tratar enfermedades, sino acompañar a las personas en un proceso de recuperación, entendiendo su historia, sus desafíos y sus objetivos. La rehabilitación es mucho más que protocolos y terapias, es un puente hacia la autonomía. La calidad de vida y la reinserción plena en la sociedad, y este es un camino y una mirada integradora, empática y centrada en el humano. En esta jornada se suma aparte la inteligencia artificial, que juega un rol donde deberíamos estar en la primera fila para observar el escenario de la nueva revolución similar a la revolución industrial y no quedarnos fuera en este proceso. Los invito entonces a aprovechar cada conversación, cada presentación y cada debate, porque de aquí puede surgir ideas que cambien el rumbo de nuestra práctica y sobre todo de la vida de quienes nos necesitan. Con este espíritu damos inicio a nuestra jornada. Bienvenidos y que sea un gran momento para todos. Muchas gracias, Dalia. Muchas gracias, Constanza Leal, Leandro, y también al doctor Leonardo, 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 que bien. también están participando y nos están brindando sus conocimientos y su experiencia. Bueno, gracias Ale, gracias Edu. Empezamos con la primer charla. Les paso solamente algunas fechas importantes antes de empezar, que sé que están uniéndose todos. Próximo webinar lo va a organizar Puerto Rico, que va a ser súper interesante también, de rehabilitación y deporte, a cargo de Verónica Rodríguez. No se olviden de anotarse al update de polineuropatías, que empieza en abril. Y el próximo congreso de Socilar, el cuarto congreso, que es 24 al 27 de septiembre, y el congreso argentino, que los invitamos también, el 8 al 11 de octubre de este año. Bueno, y presentamos a la primer expositora, una gran amiga, Coti, perdón, empezamos con Leandro. Leandro va a hablar de herramientas integrativas para dolor crónico. Leandro es médico fisiatra, especialista en medicina física y rehabilitación, es especialista en cannabis medicinal y endocannabinología, es especialista en medicina integrativa y terapias complementarias, y aparte es médico general y de familia y un amigo de la casa. Bueno, Leandro, todo tuyo. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. En principio a Socilar y también a la Sanfir por tener en cuenta a los médicos del interior de Argentina.
Sin perder más minutos, voy a mi presentación. Solo necesito hacer una pregunta porque me sale permanentemente admitir, como quedé como administrador, ¿alguien podrá ver eso? No te escucho. No, señor. No te preocupes, nosotros te los manejamos, no te preocupes. Muchas gracias. No, por Y favor. quisiera saber si se escucha y si se ve. Sí, se te ve perfecto. Empezá tranquilo. Bien, bueno, segundo. Bueno, voy a hablar de herramientas de medicina integrativa en rehabilitación y primero hacer una mirada integrativa y luego ver de qué manera estas herramientas podrían ayudarnos para el tratamiento del dolor. Algunos datos acerca de mí y dónde me desempeño y qué realizo. ¿M? Y este es el lugar donde vivo, que es en la Patagonia Argentina. En la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, me desempeño como médico fisiatra del Hospital de Esquel, que es un hospital de cabecera de la zona noroeste del Chubut. Algunas definiciones iniciales con respecto a lo integrativo, ¿no? La medicina integrativa es una medicina que tratamos de integrar en esta etapa, ¿no? Moderna también, pero al mismo tiempo de unión y complemento de lo moderno con lo ancestral, para obtener mayores beneficios a nuestros tratamientos y nuestras terapéuticas. Es una medicina que puede ser complementaria, pero también puede ser de cabecera, que tiene calidad, que tiene seguridad, que tiene estudios y que se encuentra además ampliamente difundida a lo largo de la historia de la humanidad. Eh, y trata de combinar dos modelos, el modelo tradicional alopático y el modelo etnocultural. Y por supuesto que hace una integración de una manera mucho más profunda con respecto a los factores físicos, emocionales, psicosociales, psicológicos y energéticos o espirituales del ser. Tratamos de ver al ser en toda su integridad. El doctor Andrew Weil la creó en Estados Unidos en los años 70 y 80, eh, luchó un poco contra la hegemonía médica y los estudios científicos, tratando de poder implementar una mirada más integral y algunas terapias que si bien no eran reconocidas por la ciencia, tenían una base muy profunda en la comunidad, en la sociedad, con buenos resultados terapéuticos, y empezó a ver que integrar estas disciplinas redundaba en una mejoría funcional y mejoría terapéutica de los propios pacientes. Los principios y fundamentos de la medicina integrativa son de que trata de trabajar con intervenciones naturales y no invasivas, pero no es único, ¿no? En la medida de lo posible, según la gravedad de cada caso, no es dogmático ni único. Eh, que toma a cada paciente o a cada doliente como un individuo singular, único, que tiene diferentes tipos de características y consideramos siempre que dos personas con el mismo diagnóstico no van a responder de la misma manera a una terapia ni van a tener las mismas necesidades. Eh, es muy importante este punto en el cual se ve al sujeto que padece como un colaborador activo y trabajamos fuertemente para poder sacar a su rol de esto que está como muy implantado, que es el asistencialismo. Entonces, que la persona tenga una responsabilidad personal y profunda sobre la restitución y el equilibrio de su salud es muy importante. Utilizamos la investigación científica para el proceso de salud y curación. eh, Se utiliza la evidencia, se hace hincapié en la relación médico-paciente y, bueno, tratamos de fusionar la medicina convencional nuevamente con la alternativa. Y bueno, tiene también algunos pilares como son la nutrición, la actividad física, el control del estrés y el bienestar emocional. A toda terapéutica se le debe agregar o mirar estos cuatro puntos que son como también la base, ¿no? Entonces, dejamos de ver al ser solo en el aspecto físico, como lo vemos cotidianamente, el aspecto óseo, nuestros órganos, nuestro aparato, nuestro sistema musculoesquelético, y pasamos a ver a un ser como un poco más íntegro. Y acá empieza, ¿no? La cuestión con el dolor. Muchas de las afecciones
que están relacionados con el dolor se manifiestan en este cuerpo, pero vamos a ver que el ser humano es un constante movimiento energético en 4 cuerpos que están descritos en casi todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces tenemos el cuerpo emocional, la energía psíquica o mental, y nuestro espíritu o aura o alma o energía primar vital. Muchas veces el dolor crónico está manifestado en este cuerpo, pero evoluciona a lo largo del tiempo en un claro desbalance de estos 3 o 4 cuerpos que están en permanente contacto y sinergia. El hecho de ver o de manifestarse un desequilibrio en el ser y no poder visualizarlo, solo estar mirando su cuerpo físico, a veces como médico nos puede llevar a cometer el error de no hacer un correcto diagnóstico de lo que está ocurriendo, más allá de lo tenomuscular, más allá de lo músculo esquelético, y poder de esa manera incurrir en no un diagnóstico correcto de cuál fue la causa inicial del dolor, que después se cronifica y se ponen de manifiesto todos los mecanismos que ya sabemos y conocemos neurobiológicos del dolor. Entonces, utilizamos todas las técnicas y las terapias que fueron evolucionando a lo largo de la humanidad, que forman parte del modelo médico, ¿no? Y que también forman parte de las disciplinas complementarias. Como todas las que están descritas aquí, que no voy a nombrar en este momento, la charla es corta, pero por lo tenemos la medicina alopática tradicional, la cual uso a diario, que está más centrada en la enfermedad y en la abolición del síntoma que manifiesta esa enfermedad. Pero también podemos agregar medicina naturópata, podemos agregar la fitoterapia con plantas medicinales, la nutrición, que nos va a llevar a poder trabajar de otra manera en la restitución del equilibrio de la salud y en el autoconocimiento. Y si a eso también le agregamos otras terapias, como la terapia, la micoterapia, de la cual voy a hablar hoy, o la terapia canábica, o la terapia vibrosonora, o la acupuntura, o otras terapias más, podemos encontrar que estas terapias también actúan, integran al síntoma, esta palabra es clave, permiten un mayor autoconocimiento del origen del dolor y trabajan a nivel molecular. Entonces, no usamos una, usamos todas las terapias, y todas estas terapias se van a también integrar en beneficio como una herramienta terapéutica para el tratamiento del dolor. Y con respecto a la fisiatría integrativa, es una incorporación de estas nuevas herramientas a una disciplina tan amplia como la que tenemos nosotros, que es la del médico fisiatra. El campo de acción es en todo el campo absoluto, tanto en la internación como en el ambulatorio, como en el consultorio, como en el pediátrico, como en el anciano, como en el crónico absoluto de desarrollo del médico fisiatra, y tiene como objetivo, bueno, esta necesidad social, o toma de la necesidad social la expansión a un nuevo paradigma y a nuevas formas. ¿Quién no de los que estamos aquí, que sea terapeuta o médico, ha llegado a un punto límite con un paciente donde le dice no sé qué más hacer, no tengo ningún tratamiento, habiendo agotado todas las medidas? Entonces el objetivo es recuperar o reequilibrar el proceso salud-enfermedad y trabajar profundamente la relación médico-paciente, ¿no? Y bueno, acá tenemos un tema que no es menor, que es hay que integrarla. En la medicina integrativa es importante no solo leer papers y no solo leer libros, sino que también trabajar en el aspecto práctico, integrar el terapeuta el conocimiento desde otro lugar. Es de vital importancia, porque de esa manera me permite transmitirlo. Y eso lleva a este punto que es el autoconocimiento. Requiere disciplina, requiere trabajo y requiere tiempo de dedicación. Ahora, no solo obligatorio para el paciente, sino también para el terapeuta. Entonces, acá empezamos a romper el modelo y entrar en un nuevo paradigma. El terapeuta debe salir del lugar solo hegemónico y de la lectura, solo el paper, sino que involucrarse en el conocimiento de estas terapias. Y ahora concretamente, entrando en el tema que me convoca del dolor, vamos a hablar de cannabis, de psilocibinas, también tenemos adaptógenos, superalimentos, la dieta es importante para el dolor, y otras plantas como la amapola, la cúrcuma, la coca, etcétera. Interesantísima perspectiva mundial con respecto al dolor crónico, a los trastornos del estado de ánimo, a las enfermedades neurodegenerativas, trastornos del sueño, ansiedad y estrés. Me gusta mucho este webinar porque tiene
La inteligencia artificial, que es lo último, pero también tiene esta mirada que tiene que ver con lo ancestral, que es una tecnología altamente avanzada, para mí igual o más que la inteligencia artificial, porque trabaja a nivel molecular, ¿no? Entonces, las plantas sabias van a trabajar en los mismos lugares donde trabajan los fármacos y donde trabajan la gran mayoría de los tratamientos que aplicamos. Bueno, esto lo voy a saltear, pues ya lo dije, vamos a hablar rápidamente de psilocibe. Para aquellos que no conocen, entramos en el mundo de los hongos, mundo fungi. El hongo psilocibe forma parte del reino fungi, ¿no? Acá está su clasificación taxonómica. Voy a ir muy rápido, voy a hacer un breve pantallazo y dejo abierta la invitación al curso que vamos a iniciar en abril y va a durar todo el año de fisiatría integrativa y a nivel latinoamericano. Este hongo de la familia Psilocibe, más precisamente, es un hongo cosmopolita distribuido en todo el mundo, de preferencia en ámbitos cálidos, crece en el estiércol de los rumiantes, de las vacas, es coprofílico, le gusta crecer en la caca y tiene una cualidad que es el de la sanación y la curación. Produce unos alcaloides llamados psilocibina que se transforman en psilocina en nuestro organismo y son triptaminas psicotrópicas y sinaptogénicas. O casualidad, actúan en el mismo lugar que actúan los antidepresivos. Potencian el sistema inmunológico, es un superalimento nutritivo por proteoglicanos que tiene en su cuerpo. Hace una activación muy importante en el plexo solar intestinal y linfático, levantando nuestro sistema inmunológico. En altas dosis es psicotrópico, ¿no? O alucinógeno. En dosis bajas, que es lo que utilizamos como terapéutica, la microdosis es eh, estimulador de la sinapsis. Es calmante, ansiolítico, sedante, hipoglucemiante y es un gran complemento para nuestro microbioma intestinal. Que si no sé si saben que en nuestro intestino, en los enterocitos, se secretan y se forma la serotonina, que después viaja por torrente sanguíneo y actúa en los centros de nuestro sistema nervioso central, conduciendo y sosteniendo funciones vitales importantísimas. Esta es toda la cantidad y mucho más de especies de psilocibe distribuidas en todo el mundo. En una época se creyó que había solo en México, hay en todo el mundo, hasta en Siberia. Y este es el mecanismo de acción de la serotonina. Actúa el neocórtex, nuestro cerebro racional, actúa muchísimo en el cerebro límbico, en la zona emocional, eh, en las amígdalas, en el hipocampo, en la circunvolución y modula nuestra respuesta. La psilocibina se transforma en los enterocitos en psilocina, viaja por torrente sanguíneo y en nuestro sistema nervioso central, hablando de neurociencias, genera activación de los receptores 5-HT2A y 1A y produce una respuesta de disminución de la ansiedad, mitiga la depresión y levanta estado de ánimo como respuesta inicial. Y después bueno, la serotonina tiene múltiples funciones en nuestro organismo, ¿no? Viajando por donde dijimos, entonces regula el estado de ánimo, regula nuestro comportamiento, la actividad intestinal, lo regula la función de nuestro sistema cardiovascular, el ritmo sueño-vigilia, y tiene una importante actividad excitatoria. En dosis bajas, como dije, es antidepresivo, en dosis altas es alucinógeno, eso es lo que no trabajamos, por lo menos nosotros, sí se trabaja en otros casos. Algunas de las funciones de la serotonina rápidamente, regula el apetito, regula el sueño, regula y controla la temperatura, la actividad motora, las funciones cognitivas y el aprendizaje, ¿sí? Y también nuestra respuesta ante el estrés. Hay varios trabajos, hay muchos trabajos y cada vez más trabajos acerca de las plantas, sobre todo de algunos de hongos. En este caso, la psilocibe fue un hongo muy estudiado en Estados Unidos en los 60, 70, hasta que después vino la ley prohibicionista, pero fue estudiado e investigado junto con el SD para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y de salud mental. Y se lograron en varios estudios ver que la microdosis sostenida a lo largo del tiempo producía aumentos
del factor de crecimiento neuronal. Y eso produce neurogénesis, sinaptogénesis y espinogénesis. Y ya hay estudios en el mundo de casos de lesiones medulares o enfermedades neurodegenerativas, lesiones medulares incompletas, donde a los pacientes se los trata con psilocibina en microdosis y una vez cada 2 meses una macrodosis, junto con melena león, cannabis y rehabilitación, con resultados cada vez más sorprendentes de recuperación funcional. No en lesiones completas, sí cuando hay funcionalidad. Bueno, para que ustedes lo vean, es el hongo directo, cultivado, ¿no? O cosechado. Estos cada vez hay más cultivadores, más productores, cada vez más serios y con una data increíble y un nivel de profesionalidad increíble. Esto lo puede hacer uno en su casa también, pero lo puede comprar en alguien responsable y serio también, y esperamos que en el futuro los estados y las leyes cambien a favor de la humanidad, ¿no? Este es el hongo, una de las tantas cepas y variedades, se llama Golden Teachers, que termina haciendo esto, ¿no? Y esto es lo que yo recibo, por ejemplo, y lo que va a ser un tratamiento, un paciente que quiere tratar con psilocibina. Este Lean, mismo hongo, sí, 5 minutos. bien, este mismo hongo triturado que va a consumir. Entonces, los efectos aparecen en los 30 a 45 minutos, la ingesta es oral y induce todo este tipo de mejora, bienestar personal, relajación, mejora la percepción, la conexión, la presión arterial, el estrés, baja la tensión, hay claridad mental, ¿no? Y todos estos cambios van a facilitar de una u otra manera eh, una mejora en el dolor crónico, porque sabemos que los pacientes con dolor crónico tienen un montón de afecciones en este campo. No duermen, tienen estrés crónico, hay trauma no resuelto, etcétera, etcétera, etcétera. Principales usos, sí, ansiedad, insomnio, tensión persistente, pensamiento rígido, repetitivo, rumiante, dolor crónico, malestar emocional, angustia y alteraciones del estado de ánimo. Y en todas estas enfermedades los podríamos utilizar. Hay un montón de trabajos que en el curso vamos a compartir y demás. Con respecto a cannabis medicinal, dos palabritas, se conoce un poco más, está mucho más difundido, es muy bueno para el tratamiento de dolor crónico asociado a terapias, ¿no? A un montón de terapias, de la medicina alopática, a infiltraciones, a rehabilitación, a hidroterapia, a terapia neural, etcétera. El objetivo general o target del cannabis medicinal es modular el sistema endocannabinoide, que es un sistema altamente evolucionado, endógeno, que tenemos todos los seres humanos y que por lo general se encuentra desequilibrado. Es un sistema muy dinámico, vamos a aprender el manejo de endocannabinología en el curso, y bueno, se usa en calidad de vida, en dolor crónico, en parálisis cerebral, en todas las patologías que usamos los fisiatras, cannabis medicinal encaja muy bien. Autismo, esclerosis múltiple, Parkinson, fibromialgia, enfermedades reumatológicas, etcétera, a través de sus metabolitos, ¿no? Y tiene una cualidad muy importante, que es el efecto séquito. El cannabis utiliza la sinergia de muchas moléculas, terpenos y flavonoides, para modular nuestro sistema endocannabinoide, que está demostrado que actúa en el sistema nervioso central y que interviene en las vías de dolor central y periférica, y de esta manera modula el dolor. Este es mi propio consultorio, uno de los primeros estudios que hice sobre un N de 286 pacientes. Acá se ve todo el tipo de diagnóstico, ¿no? Osteoartrosis, fibromialgias, hernia de disco, cervicalgia, lumbalgia, artritis Parkinson, migraña, ACV, dolor neuropático, parálisis cerebral, ansiedad, epilepsia, lesiones medulares, etcétera. Todos relacionados al dolor, directa o indirectamente. Y en el 90% de los casos o más he tenido, y la bibliografía habla de esto, muy buena respuesta solo o asociado a otros fármacos en el dolor. En el caso de cannabis y dolor se podría trabajar en todas estas patologías y en muchas más. Hay que aprender a modular el sistema endocannabinoide, hay que aprender a dosificarlo y a darlo, hay que aprender a trabajar en los ratios y en las formas de presentación y en las formas de consumo. Y hay que salir de esta cuestión instaurada de lo que es el fumador crónico o el fumador de porros versus la mirada canábica medicinal como un complemento muy, muy interesante, muy importante para la estrategia del dolor. Acá hay un montón de trabajos también y tengo un montón más que lo vamos a presentar y compartir en el curso. Y para cerrar, nosotros los fisiatras estamos muy acostumbrados a este modelo,
díganme, todos los que están acá, si no trabajan a diario con este modelo, ¿no? Uno prescribe permanentemente física, terapia ocupacional, fonoaudiología, psicopedagogía y psicopedagogía. Y la medicina integrativa, que es la que trato de profesar y promulgar, y lo que fue aprendiendo de mis otras especialidades, es que no es una o la otra, sino que es integrar todo lo que tenemos, ¿no? Para tener una mirada como mucho más amplia y poder de esta manera tratar el síntoma, en este caso el dolor. En mi experiencia personal, en los últimos 15 años que he aplicado este tipo de medicina, fue fabuloso ver los cambios de los pacientes con menos invasión, con menos fármacos. Eso puede generar ruido también, ¿no?, en el sistema y con prácticas mucho más amigables, pero sobre todo brindando herramientas para que haya autoconocimiento y llegar al fondo del dolor y no tapar el síntoma como primera instancia. Así que bueno, invitamos a todos a este curso que va a empezar en abril, que lo vamos a dar a través de la Sanfir, donde vamos a brindar en la primera etapa herramientas, 3 módulos, a fondo con cannabis medicinal, después a fondo con terapia con hongos, sobre todo psilocibios, y después con adaptógenos, que vamos a ver melena de león, reishi, etcétera, y todas las terapias complementarias, nutrición, otras terapias más. Para finalizar, les dejo mis datos, y bueno, como médico fisiatra también hago medicina vibroacústica y música medicina, y los invito a hacer una meditación como y música, trabajar con cannabis medicinal y con terapias complementarias, junto con la inteligencia artificial, junto con las infiltraciones y la terapia invasiva, todo siempre tratando de dar lo mejor para el paciente. Muchas gracias. Bueno, Lean, muchísimas gracias. Me da ganas de empezar con el tratamiento a mí. Bueno, Este eh, es el curso que vamos a dar. La semana que bueno, viene sí, sí. va Sí, a sí, estar ahí. directamente, sí. Bueno, muchas gracias, Lean. Después vamos a dejar un ratito para preguntas. Ujú. Ahora, si quieres dejar de compartir pantalla, la invitamos a compartir pantalla a Constanza Coti, Constanza Leal. Es médica fisiatra, especializada en la Universidad de Chile. Es máster en e-health, tecnologías de la información de la gestión sanitaria, realizado en La Salle, en Barcelona. Es fisiatra de adultos hospitalizados en la Clínica Dávila de Santiago y también es secretaria del directorio de la Sociedad Chilena de Medicina Física y Rehabilitación, SOCHINFIR. Así que, Coti, amiga, bienvenida y bueno, le damos estos 20 minutos para hablar de dolor y rehabilitación. Realidad virtual, perdón. Muchas gracias, buenas noches a todos. Ahí sí, los administradores me pueden dejar abrir el video porque no me lo permiten. No sé A si ver, pone pantalla completa, Coti. Fíjate, pone pantalla completa. ahora sí, muchas gracias, buenas noches y muy agradecida de Socilar y Sanfir por esta invitación, tanto a doctor Rocha, doctora Galarza, doctora Reichman. Ahora les comparto, no sé si lograron ver mi PowerPoint. No, no. Ahora, Vale, bien, ahora sí, poné presentación completa, a ver. perfecto, ahora sí. Ay, Ahí, ¿cómo perfecto, lo ven? perfecto, te escuchamos. Muy bien. Entonces, ahora es un agrado para mí poder presentarles un tema que me entusiasma mucho, realidad virtual y dolor. Entonces, los objetivos de esta presentación van a ser presentarles a ustedes cuáles son las definiciones, conceptos básicos de la realidad virtual y cómo ha evolucionado en el último tiempo, cuáles serían los mecanismos neurobiológicos que explicarían el efecto que puede tener la realidad virtual sobre el manejo del dolor, cuál es la evidencia publicada a la fecha, algunas sugerencias para que ustedes puedan implementar esta tecnología en sus centros y algunas perspectivas de lo que se nos viene a futuro. Entonces, bueno, ya sabemos, la realidad virtual está en todos lados, hay noticias como estas que habla del uso de realidad virtual en los pabellones quirúrgicos, del entrenamiento, por ejemplo, de personal específico, como puede ser los tripulantes de cabina o aerolínea. Esta noticia que me pareció muy interesante, el primer juicio en el metaverso que se hizo en un tribunal de Colombia. Y ya cosas aún más novedosas, y esto es algo de este año, un parque nacional natural
abre la realidad virtual a parte de sus servicios, no solamente para pasear por los senderos naturales, sino también por los virtuales. Entonces, realmente por todos lados. Pero, ¿de qué se trata realmente? Yo creo que muchos de ustedes ya tienen nociones claras de qué es la realidad virtual. Se trata de un entorno inmersivo, simulado, en el cual los usuarios van a interactuar en tiempo real con objetos o con escenarios generados por una computadora. Y dentro de la realidad virtual también existen tipos. ¿Y por qué me interesa explicárselos y que a ustedes le queden claro? Porque cuando vayan a analizar la literatura científica publicada, es importante poder reconocer qué tipo exactamente de realidad virtual utilizaron los investigadores. Entonces, primero está la realidad virtual no inmersiva, que es que el paciente no está sumergido en el entorno virtual, interactúa con una pantalla o tablet, y esto, bueno, existe hace ya varios años. Después está la inmersiva, que es la ya más reconocida porque el paciente realmente se sumerge en este entorno paralelo, virtual completamente, a través de unas gafas o un casco. Luego también está la semi-inmersiva, que se tiende a confundir con la inmersiva o muchas veces se cataloga como inmersiva, y en esta lo que se hace es que hay espacios, salas con grandes proyectores en los cuales un individuo o un grupo de personas pueden sumergirse en un espacio virtual. Y también está la realidad aumentada, que es algo más nuevo y de hecho la tecnología última lo permite, las últimas gafas de realidad virtual. Esto quiere decir que uno no deja de ver su espacio físico real y aparecen objetos virtuales y ahí uno puede interactuar con ellos. Bien, entonces ya conociendo un poquito las definiciones, vamos a revisar algo de la historia. Para sorpresa de muchos, la realidad virtual en realidad existe hace varias décadas. Y el primer dispositivo se creó a fines de los años 60, esto fue con fines investigativos en una universidad de Estados Unidos, y se le llamó la espada de Damocles porque era un aparato tan pesado, tan complejo, que tenía que ser suspendido por una barra metálica para que un sujeto pudiese utilizarlo. Pero esto fue realmente, como les contaba, en un entorno de laboratorio y para estudiar las imágenes mediante realidad virtual. Luego pasaron varios años hasta que en los años 90 hubo un intento ahí de algunas empresas importantes y reconocidas del mundo de los videojuegos que quisieron sacar sus gafas, pero la verdad no tuvieron mayor éxito, y esto porque la gráfica no era la apropiada, la tecnología no era lo suficientemente avanzada, no eran cómodas las gafas. Y también hace 10 años también hay una suerte de querer abaratar costos, hacerlo más accesible las gafas, y Google sacó unas gafas, Samsung también, pero eran unas gafas que lo que hacían es que uno ponía el dispositivo móvil, el teléfono celular, frente a los ojos, y mediante unas gafas circulares, uno realmente lo que hacía era mirar la pantalla del celular. Entonces tampoco tuvo, digamos, gran escalada. Y bueno, no diría que es hasta el año 2019 que realmente hay un salto en cuanto al desarrollo de esta tecnología a mano de Oculus Quest, que luego lo absorbe Meta. ¿Y por qué hubo un salto? Primero porque se hicieron más cómodas las gafas, más económicas, inalámbricas, mejor diseño de gráfica, más aplicaciones, no solamente en el mundo de los videojuegos. Y así es como vemos que ahora, bueno, hay grandes empresas que están lanzando gafas todos los años, y si ustedes, bueno, revisan lo que se va a lanzar este año, ya hay novedades y expectativa de lo que se viene. Bien, entonces ya les hice ahí un poquito la introducción de lo que es la realidad virtual. Y ahora, ¿cómo esto se correlaciona con los mecanismos del dolor crónico? Ya con la teoría de la compuerta se viene a dar cuenta del rol importante que tiene el cerebro para seleccionar, modular, filtrar señales de dolor, y también entendiendo que es una experiencia compleja, están implicadas las funciones cognitivas, las emociones. Y por otro lado, otro concepto que también va a ser importante para el uso de la realidad virtual: el cerebro también tiene una representación corporal virtual, por así decirlo, la cual se altera ante fenómenos de dolor crónico. Y aquí diría que están las principales acciones de la realidad virtual. No quiere decir que hayan otras, sino diría las más estudiadas, y tiene que ver con esto, con modular la atención, modular la representación del cuerpo virtual a nivel cerebral y la generación de emociones positivas. Así que eso vamos a revisar a continuación. ¿Cómo la realidad virtual ha demostrado modular la atención o generar distracción?
Y aquí, bueno, les presento una publicación de un equipo norteamericano, Hunter Hoffman, es uno de los pioneros del uso clínico de realidad virtual, esto es del inicio de los años 2000, y uno de los primeros grupos de pacientes que fueron objeto de este tipo de estudio fueron aquellos con heridas complejas por quemaduras. Entonces, los primeros ensayos están en torno a esta población, realidad virtual como un adyuvante en el control del dolor durante la curación de heridas por quemadura. En este caso era población adolescente. Entonces, bueno, obviamente empezaron a encontrar efectos positivos y estos investigadores no solamente propusieron el uso de la realidad virtual durante el manejo de las heridas, sino además desarrollaron su propio programa de juego. Y el programa no solamente permitía que el paciente jugara, sino que además era en un entorno de frío, de hielo, lo que aliviaba esta percepción de dolor quemante, ardor, típico de las heridas de quemadura. Y ellos, bueno, patentaron este juego, Snow World, y luego han hecho muchos ensayos con esta población y con este juego. Y bueno, también ellos también desarrollaron algunas publicaciones que tienen que ver con no solamente el uso de la realidad virtual durante la curación de heridas, sino también durante las terapias. Porque como bien sabemos, estos pacientes tienen alto riesgo de contracturas, contracturas dolorosas, la movilización también es compleja y la realidad virtual los distrae. Y aquí pueden ver que aquí en el fondo este paciente está jugando el Snow World mientras la terapeuta está movilizando y trabajando los rangos articulares. Ahora también en la misma línea de la modulación de atención, ya este es un estudio más reciente, del año 2023, este es un equipo francés de fisiatría que quisieron estudiar la realidad virtual para disminuir el dolor durante el procedimiento de inyección de toxina botulínica en pacientes con espasticidad. Ellos utilizaron un programa desarrollado en Francia, HipnoVR, y como pueden ver acá, los pacientes estaban en un entorno completamente fantástico mientras recibían las inyecciones y lograron demostrar con una serie de casos de cerca de 30 pacientes que había una reducción significativa del dolor procedural. Y ahora vamos a ver cómo podemos afectar el cuerpo virtual. Y aquí esto es un estudio que tiene que ver con cómo generamos una ilusión de brazo virtual. En el mundo de las neurociencias y en la representación del cuerpo virtual, existen unos estudios bien famosos que tienen que ver con la mano de goma y cómo la mano de goma termina siendo percibida como real en sujetos sanos. Y acá quisieron hacer algo similar, pero evaluando si la extremidad virtual que veo a través de mis gafas puede percibirse como propia. ¿Y cómo se logró esto? El sujeto que estaba con sus gafas podía ver el brazo virtual y en paralelo su brazo real oculto recibía un estímulo táctil que también se veía en la pantalla virtual y se dieron cuenta que efectivamente los participantes pudieron sentir en algún momento el brazo virtual como propio. ¿Cómo objetivaron esto? Porque ellos pudieron determinar que había una derivación propioceptiva, obviamente en torno a esta mano que va enfrente versus esta que está a un lado, y también lograron detectar actividad electromiográfica en el brazo real, obviamente. Y bueno, esto nos da cuenta que efectivamente se puede percibir el brazo virtual como propio. En la misma línea de investigación, bueno, este estudio también quisieron estos autores revisar un poquito la literatura sobre lo que se dice al respecto y se analizaron varios estudios recientes con ilusiones corporales y ver cómo esto podía manipular y generar control del dolor y realmente concluyeron que existen oportunidades terapéuticas para el uso de la realidad virtual en el dolor crónico y rehabilitación. Y aquí les quiero mostrar esta imagen porque grafica muy bien todo lo que se puede hacer con la realidad virtual. Uno puede simular un brazo que puede modificarle la forma, hacerlo inflamado, por ejemplo, cambiarlo un tamaño mayor, menor, ponerlo más transparente. Y todo esto puede tener un cambio en la percepción de dolor. Por ejemplo, ver el brazo virtual como más pequeño, más transparente, ha demostrado ser efectivo en pacientes con dolor regional complejo. Ahora, respecto a la modulación emocional, bueno, esto también es un ensayo donde quieren ver si durante la realidad virtual distractiva realmente hay cambios emocionales. Y aquí, bueno, hubo 74 sujetos que les sometieron dolor térmico y eléctrico mientras estaban en la inmersión virtual. Y se pudo graficar de esta manera un poco los efectos. A la derecha lo positivo, a la izquierda lo negativo.
Y realmente acá, si ustedes pueden darse cuenta, la mayor parte de los pacientes, acá un 41% y un 7%, tenían más sensación de placer y mayor sensación de felicidad o contento. A diferencia de poquitos pacientes que quedaron en la línea de lo ansioso y triste, pero siempre más cercano a la neutralidad. Así que ahí también quedó un poco objetivado este efecto. Ahora vamos a revisar un poquito esta tabla donde les quiero resumir algunas de los últimos estudios ya grandes, importantes, revisiones sistemáticas y metaanálisis que se han hecho sobre dolor y realidad virtual. Esta es una publicación del año pasado sobre dolor agudo procedural, es una revisión sistemática y metaanálisis, muchísimos ensayos con un buen volumen de pacientes. Estos ensayos eran respecto a punciones, curaciones, parto, procedimientos dentales mínimamente invasivos, y habían ensayos que era principalmente terapia inmersiva, es decir, con gafas, tanto interactiva como no interactiva. Interactiva quiere decir que el paciente está jugando, está bien distraído, y no interactiva es que está pasivo, por ejemplo, visualizando un paisaje bonito con pájaros y relajante. Y estos autores concluyeron, que la realidad virtual efectivamente ofrece un control eficaz del dolor en diversos procedimientos médicos. Ahí ya tenemos al menos un punto a favor. Ahora, con respecto a dolor cervical y lumbar crónico, también del año pasado, una revisión sistemática y metaanálisis con 16 ensayos. Estos eran pacientes exclusivamente con dolor de columna, no oncológico y no neuropático, y terapia tanto inmersiva como no inmersiva en los ensayos. Y los autores concluyeron que es efectiva segura, con un efecto significativo en el control del dolor, pero no así respecto a los rangos articulares y discapacidad. Entonces, igual eso tenerlo en cuenta al momento de analizar para qué quisieran ustedes utilizar la realidad virtual. Ahora, respecto a dolor neuropático y lesión medular, acá también tenemos del año 2019 una revisión sistemática, 9 estudios, y aquí los ensayos incluían pacientes tanto con lesión medular completa e incompleta, la mayoría en etapa crónica, más de un año de evolución. Y algo que les quiero destacar que me pareció bien interesante, muchos de estos ensayos sometían a los pacientes, ya sea a través de realidad virtual inmersiva como no inmersiva, es decir, a través de una pantalla, una caminata virtual. Y ellos concluyeron que la realidad virtual podría reducir el dolor neuropático asociado a la lesión medular, pero la importancia clínica de este efecto analgésico todavía no queda muy clara. Bueno, también no son tantos estudios todavía como para llegar a una conclusión más sólida. Y con respecto al dolor fantasma en amputado, una revisión sistemática el año pasado, 15 estudios. Aquí era cualquier tipo de etiología de la amputación y nivel, y exclusivamente terapia con realidad virtual inmersiva, y los autores concluyeron que tiene el potencial de ser eficaz para el manejo del dolor del miembro fantasma, aunque los ensayos no eran de muy buena calidad. Ahí también para tenerlo presente. Con respecto a fibromialgia, aquí encontré algo recientemente salido del horno, como diríamos en Chile, una revisión sistemática y metaanálisis con 17 estudios. Los pacientes debían cumplir criterios de fibromialgia según la Asociación Americana de Reumatología, y curiosamente aquí eran estudios principalmente terapia no inmersiva, es decir, exergaming, ahí bueno, con una E menos. Los exergames vendrían a ser juegos físicos con realidad virtual, en este caso a través de una pantalla y probablemente con sensores de movimiento. Y se dieron cuenta los autores que la realidad virtual mejora significativamente los signos de fibromialgia, la calidad de vida, la condición física, siendo incluso más efectiva que el tratamiento habitual. Así que ojo ahí con ese hallazgo. Y por último, porque aquí realmente si ustedes se ponen a buscar, hay más literatura disponible, aquí también de este año hay una síntesis de metaanálisis en la cual resumieron los hallazgos de 54 metaanálisis con dolor, el uso de la realidad virtual tanto para dolor agudo, crónico y de distinto tipo, que incluye varias de las que ya mencioné, pero para terapia exclusivamente inmersiva. Y los autores concluyeron que es eficaz con buena evidencia científica para el dolor procedural y para el dolor crónico en el corto plazo. ¿Por qué? Porque se identificaron brechas, como es estudios que den cuenta del efecto a largo plazo, o por ejemplo, estudios que nos puedan hablar de su utilidad como preexposición, ¿ya? Así que todavía hay un camino por recorrer, obviamente, con los estudios de realidad virtual. Ahora, ¿qué consideraciones deberíamos tener si queremos implementarlo?
Bueno, es un libro que les puedo recomendar, en donde hay un capítulo dedicado a dolor. Y aquí la autora, que ya tiene muchas publicaciones del tema, sugiere, ya basado en todo lo que se ha publicado, que para dolor agudo lo más efectivo son los entornos altamente inmersivos, es decir, gafas distráctiles, es decir, que el paciente no esté pasivo mirando, por ejemplo, una playa, sino que esté jugando algo que lo distraiga cognitivamente del dolor agudo, que sea interactivo y estimulante. Y para dolor crónico hay que enfocarse más bien en un entrenamiento con foco funcional, con desafíos, porque los desafíos pueden ser motivantes, obviamente apropiado para el paciente que se va a tratar, y gradual. En general, la realidad virtual está reportada de bajo riesgo, hay muy pocos eventos adversos reportados y son de carácter leve. Y esto más bien en poblaciones especiales, como puede ser la población de Parkinson. Pero en la población con dolor musculoesquelético, la verdad, completamente seguro. Ahora, también los autores hablan de que para que la realidad virtual inmersiva sea realmente una herramienta efectiva, hay que considerar algunos fenómenos que son clave, como la ilusión de presencia. Esto quiere decir que el sujeto que está inmerso tiene que tener la sensación de estar realmente ubicado en el entorno virtual. Para ello, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, darle un tiempo, es decir, no inmediatamente empezar a jugar o a hacer terapia física, sino que darle un tiempo, que se conecte con el entorno virtual, pero en paralelo intentar de que el ambiente donde está este sujeto haya poco ruido, que el terapeuta no le hable, por dar algunos ejemplos, es decir, tratar de eliminar estos estímulos del mundo real. También se tiene que dar la ilusión de plausibilidad, y esto quiere decir que las interacciones que ocurren en el entorno virtual se tienen que percibir como que están sucediendo realmente. Entonces, bueno, esto depende mucho del programa que se utiliza, pero si el paciente está haciendo una torre de cubos y de pronto choca con un cubo de la base, se tiene que realmente ver que se desarma la torre, o sea, que realmente hay una causa-efecto. Y por último, también tiene que haber una ilusión de corporeidad, que es la percepción de que el cuerpo virtual representado es suyo propio. Y eso ya lo vimos con los estudios anteriores. Una manera de aumentar esta ilusión de corporeidad es al momento de instalarle las gafas, hacer un estímulo, por ejemplo, en una mano, y que en las gafas se vea también que hay un estímulo virtual para que se vaya integrando esa percepción. Algunas recomendaciones generales: el paciente tiene que estar cómodo, tiene que tener suficiente espacio para rangos articulares si quiere utilizarlo, sesiones iniciales cortas y, bueno, tomar en cuenta algunas estrategias que habitualmente recomiendan los proveedores para reducir náuseas o mareo. Esto realmente hoy en día con las gafas más modernas es algo que ocurre menos, mucho menos. Y obviamente si uno no está, por ejemplo, en una montaña rusa de realidad virtual, estando uno estático y el mundo virtual en rápido movimiento, es algo que se puede controlar, ¿ya? Entonces, en un entorno terapéutico es algo que perfectamente se puede controlar, con movimientos lentos y asegurando que la distancia interpupilar del ajuste de las gafas sea adecuada para el paciente. Bien, Coti, ahora les quiero... un minuto. Vale. Minuto. Bien, ahora les voy a presentar rápidamente aquí para que conozcan. Hay algunos programas de realidad virtual en el mercado, ¿ya? Algunos que son norteamericano, europeo, español, y que ustedes después ahí pueden revisar con calma. Les quiero destacar, por ejemplo, Relief VR, que es de Estados Unidos. Ellos ya son el primer dispositivo de realidad virtual que está aprobado por la FDA para manejo del dolor lumbar crónico. Y lo interesante es que no es solamente un programa de ejercicio, es un programa completo, ya que incluye terapia cognitivo-conductual, terapia de relajación, ejercicio y todo en el mundo inmersivo y virtual. Bien, aquí les voy a mostrar rápidamente un videíto que no tiene audio. A ver si lo puedo poner play. Perdón, ya. Ahora, perdón, ahora sí. Ahí va. Bien, aquí un poco les quiero mostrar para que los que no tienen familiaridad con la realidad virtual vean cómo le instalan en las gafas para que una paciente que tuvo una cirugía abdominal oncológica y está en tratamiento oncológico se somete a terapia adyuvante con realidad virtual mientras hace sus otras terapias. Y bueno, y ahí da su testimonio, pueden ver que es una persona mayor, que al final esta noción de que la brecha generacional o tecnológica puede generar una mala adherencia a la realidad virtual, no es así, ¿ya? Y ella da cuenta de cómo la realidad virtual la distrae, la relaja y la entusiasma,
¿Ya? Bien, sigamos entonces con el siguiente slide. Ahora, bueno, ya con las cositas que les conté, si ustedes quisieran implementar realidad virtual en la unidad, ¿cuál sería el primer paso? Detectar la necesidad, realmente ver en la población que ustedes tratan con dolor crónico dónde está el problema. Y luego responderse si uno puede resolver ese problema con la realidad virtual. Porque si no, estarían implementando una tecnología por solamente moda o por el interés de implementarlo sin realmente resolver un problema. Bien, y ahí luego de resolver esta pregunta, hay que analizar también si, bueno, la realidad virtual está siendo superior a la terapia convencional, es costo efectiva, hace que mi sistema sea más eficiente, también eso hay que analizarlo. Y también muy importante elaborar un proyecto claro de realidad virtual, porque hay que hacer un buen análisis de la literatura, tener un modelo de financiamiento, un protocolo específico para el área que quiero tratar y tener, obviamente, posibles proveedores que tengan un programa de realidad virtual que responda a la necesidad. Bien, y ahora un poquito de lo que se viene en salud, cuál es el futuro de la realidad virtual, y aquí ya estoy terminando. Está la realidad mixta. La realidad mixta es una realidad aumentada aún más avanzada. Esto es lo que se viene a proponer como un uso ya en aumento en los pabellones quirúrgicos. El cirujano puede visualizar la imagen en 3 dimensiones, planificar prótesis, planificar tratamientos endovasculares. La imagen en 3 dimensiones se puede superponer sobre el cuerpo real del paciente y así tener, por ejemplo, cirugías guiadas mucho más seguras. ¿Ya? Entonces eso es lo que se viene. Es bien interesante ahí lo que está desarrollando Microsoft con HoloLens. Y ahora en el manejo del dolor, ¿qué es lo que se viene? Bueno, están saliendo publicaciones que tienen que ver con la combinación de realidad virtual con terapias de estimulación cerebral no invasiva. De hecho, este es un estudio brasileño para pacientes con fibromialgia. La realidad virtual con bio y neurofeedback. Esto quiere decir que con sensores de actividad cerebral puede reconocer si el paciente realmente está relajado. La integración con algoritmos de inteligencia artificial en estos programas. Escenarios personalizados. Una comunidad virtual de pacientes con dolor crónico en el metaverso. Eso solo por nombrar algunas cosas. Y para concluir, bueno, estos son los mensajes para la casa. Ya se dieron cuenta que la realidad virtual está experimentando un desarrollo acelerado en los últimos años. Los mecanismos de acción principales se basan en la distracción, en el cambio de la percepción corporal al nivel cerebral y el manejo de los síntomas afectivos. Hay una creciente evidencia en uso en salud, distintas patologías y manejo del dolor. Y es muy importante que según las necesidades de su población tratada, puedan ustedes implementar programas específicos. Y bueno, muchas gracias a todos por su atención. Aquí está mi correo de contacto, me pueden contactar por LinkedIn. Y aquí les dejo un QR donde ustedes, si pinchan ahí al QR, van a poder descargar un PDF en donde les comparto alguna de las noticias y también de las publicaciones que les presenté. Bueno, Coti, muchísimas gracias como siempre. Me encanta escucharte hablar de realidad virtual. Algo muy nuevo para todos nosotros y muchas veces me sentí muy identificada como el uso, lo tengo en mi centro, pero a veces es difícil elegir el paciente y con qué objetivos lo voy a utilizar. Así que muchísimas gracias. Bueno, y ¿cómo, perdón, Coti? No, de nada. Ahí Bueno, vamos a y en conversarlo más en las esta, preguntas. sí, vamos a después dejar un rato para preguntas y nuestra última charla, últimos 20 minutos, voy a presentar a Leonardo Arce. Leonardo es especialista en medicina física y rehabilitación de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Es subespecialista en medicina del dolor y cuidado paliativo en Bogotá, Colombia y es autor de más de 50 artículos en revistas internacionales indexadas en fisiatría y dolor. Bueno, Leonardo, todo tuyo. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, Quisiese Leonardo. solicitarles si me pueden habilitar el video. Ya, Sí, gracias, perfecto. ahí vamos. ¿Acá está proyectando bien? Sí. Sí, tenés que compartir pantalla, ¿eh? Ah, ¿Y perfecto, compartir tu pantalla? discúlpame. No sé qué pasó. Ahí va, ¿Ahora sí? perfecto. Sí, Perfecto, perfecto. Bien, listo. te Bueno, escuchamos. en la noche de hoy, el objetivo en lo que vamos a intervenir, que es intervencionismo y dolor puntualmente, quiero enfocarme sobre todo en hablarles de cómo seleccionar a esa intervención terapéutica en dolor para cualquiera de los pacientes que puedan estar manejando.
Es técnicamente imposible, digamos que en un webinar o de manera virtual, pues expliquemos cómo hacer un procedimiento en dolor, tenga pues la guía que tenga, pero sí empezar a definir cuáles son todas estas pautas de seguridad y cómo seleccionarlo de manera adecuada. Como les decían al principio, pues este año el Congreso Latinoamericano es en Colombia, están invitados todos y antes de cualquier cosa quiero decirles que la idea es que en este espacio, para los que puedan asistir, nos podamos sentar y ampliar cualquier discusión que tengan desde el punto de vista de intervencionismo en dolor. Estaría más que encantado de verlos en Pereira. Bueno, con todo esto, pues vamos a empezar con algo importante, y es que la IASP nos modifica la definición de dolor, y hoy en día no solamente estamos hablando de dolor cuando tengo una lesión tisular real o potencial, sino que también tengo dolor cuando tengo una percepción sensitiva o unas características emocionales similares a ello. ¿Esto qué nos dice? Que a pesar de que siempre quisiéramos buscarle una alternativa a nuestro paciente, pues no todos los pacientes son candidatos a un procedimiento intervencionista en dolor, porque si estamos manejando a síntomas de dolor más multidimensionales, más emocionales y demás, pues una aguja en X o Y localización no va a resolver absolutamente nada, y este es el punto crítico de la selección del paciente que vamos a intervenir. Tenemos hoy en día tres tipos de dolor: el nociceptivo somático, en el cual cualquiera de los fisiatras es experto; neuropático, que tiene unos criterios tremendamente bien definidos; y el nociplástico, que es tal vez donde menos se benefician nuestros pacientes con dolor. Y acá tenemos pues trastornos dolorosos crónicos como la lumbalgia idiopática, la cervicalgia idiopática y la fibromialgia, donde hay una modificación perceptiva del dolor y pues en definitiva a generar o abordarlo con un enfoque netamente físico, moviendo o estimulando una estructura, no va a generar desenlaces positivos a largo plazo. En el intervencionismo en dolor tendemos a movernos un poco más en el dolor primario, que es ese dolor un poco menos estructurado, donde hay una lesión directa y un estímulo de la corteza somatosensorial, porque estamos limitados en el dolor secundario, donde pues el hipotálamo, la amígdala, la corteza cingulada está mucho más activa. Esto no se va a modificar con una intervención terapéutica, va más hacia otro tipo de objetivos en rehabilitación. Y así acaba esto. Cuando todos nosotros abordemos dolor, pues esto tiene diferentes aristas. Podemos ir hacia psicoterapia, hacia medicamentos y hacia rehabilitación. Y en uno de estos puntos, pues va a estar el intervencionismo analgésico, que no lo debemos observar nunca como una medida terapéutica aislada, sino que debemos intentar verlo como una ventana de oportunidad, como le decimos a todos nuestros pacientes, de disminuir unos síntomas en unos momentos para que pueda hacer una rehabilitación un poco más cómoda y más efectiva, o pueda estar más tranquilo para su psicoterapia, o nos dé tiempo de instaurar medidas farmacológicas que vayan a funcionar a largo plazo. Teniendo en cuenta todo ello, este es como un resumen del mapa mental que tengo yo cada vez que voy a abordar a un paciente, sea en la localización que sea, desde un procedimiento craneofacial hasta un procedimiento espinal o una estructura articular periférica. Debemos pensar siempre: ¿qué estructura voy a intervenir? Acá vamos al músculo, vamos al tendón, vamos a la articulación, o como hacemos hoy en día muchísimo en medicina del dolor, vamos hacia el nervio periférico, y qué estímulos o qué intervenciones hacemos para que esto vaya a largo plazo. Lo segundo a definir es qué tipo de intervención voy a hacer. Lo infiltro, le hago un bloqueo, voy a radiofrecuencia, realizo proloterapia. Lo tercero es qué guía imagenológica voy a utilizar, ecografía o fluoroscopia. Sé que todavía en algunos lugares está muy arraigada la práctica de realizar intervencionismo con guía anatómica. No está mal, pero pues hoy en día, con todas las ayudas tecnológicas que tenemos, asumir una intervención terapéutica sin guía imagenológica no es lo más adecuado. Lo otro es qué medicamento voy a utilizar. ¿Va o no va mi intervención con esteroides? ¿Puedo utilizar una toxina botulínica? ¿Utilizo dextrosa en el caso de la proloterapia? ¿O vamos a hacer una intervención con ácido hialurónico? El siguiente punto, que es vital, y ya vamos a desarrollar rápidamente cada uno, es qué anestésico local voy a utilizar.
Acá hago un paréntesis importante porque a veces dejamos esta concepción, este conocimiento de los anestésicos locales muy de lado y obviamos que pueden ser indispensables para definir el perfil de seguridad de un procedimiento, pero también los desenlaces a largo plazo. ¿Qué complicaciones puedo tener? ¿Qué antecedentes tiene mi paciente? ¿Cuáles son las complicaciones durante el procedimiento y posterior a ello? Porque no olvidemos que si yo voy a abordar desde el punto de vista a un paciente en un procedimiento es porque estoy preparado para asumir cualquier tipo de complicación, desde una condición infecciosa hasta una alergia severa, una intoxicación por anestésicos locales, una anestesia espinal total para manejo avanzado de la vida aérea. Todo esto lo debo tener en consideración antes de siquiera plantear intervenir un paciente. Y por último, ¿cuáles son los cuidados posteriores en términos de rehabilitación, medicamentos y sobre todo reinicio de sus actividades cotidianas laborales o de sus actividades deportivas o de actividad física? Creo yo siempre que la base de definir un buen procedimiento es determinar qué vamos a intervenir. Vamos a sacar, porque pues, tal vez eso es un poco más obvio, el componente nociceptivo somático y voy a enfocarme un poco más hacia dónde va el dolor actualmente, es cómo intervenimos todas las estructuras sensoriales. Y entonces siempre les traigo yo 4 propuestas acá antes de que ustedes planteen intervenir a cualquiera de sus pacientes. Y la primera es cómo voy a evaluar la sensibilidad de mi paciente. Puede ser por dermatomas, como lo hacemos típicamente, pero no todas las lesiones vienen en una distribución metamérica o son síntomas radiculares. Entonces, debo también tener en cuenta cómo se distribuye la sensibilidad periférica de mi paciente y si esto está aportando desde el dolor neuropático o me va a aportar en el dolor nociceptivo somático, intervenir esa zona específica. Pero como estamos llamados a no quedarnos solamente allí, también debemos empezar a tener en consideración cuál es la inervación ósea, dependiendo del segmento que tenga comprometido, qué procedimiento, qué nervio puedo intervenir, qué desenlaces a largo plazo voy a obtener, porque hoy en día no es solamente pongamos esteroide a nivel interarticular o hagamos una viscosuplementación articular, sino de qué manera empezamos a modular la conducción y la transmisión, sobre todo del hueso y de este componente articular, no yéndonos directamente en los abordajes clásicos, sino cojamos estos nervios antes de que entren al hueso e intentemos modificarlos de otra manera. Y por último, que no debemos obviarlo, sobre todo a quienes les interesen los dolores cardiotorácicos o abdominales dentro de su práctica cotidiana, rehabilitadores oncológicos, fisiatras o especialistas en dolor y todas las personas que podamos trabajar en este campo, la inervación autonómica, que no solamente tiene esta implicación en este mapa grande que les muestro de las cadenas autonómicas simpáticas paravertebrales y prevertebrales, sino que también nos puede llegar a ser muy útil cuando estamos abordando síntomas extraaxiales como dolores crónicos o síndromes dolorosos regionales complejos que lo mencionaban ahorita en miembros superiores o en inferiores, porque la intervención de la cadena simpática es la clave para tener buenos desenlaces terapéuticos. Entonces, teniendo toda esta inervación sensorial y las 4 posibilidades de donde yo evalúo a mi paciente desde la sensibilidad dolorosa, puedo definir un mejor procedimiento u otro, porque tal vez si ustedes encuentran y pongamos el mismo ejemplo, un síndrome doloroso regional complejo, dormir en la inervación ósea o hacer un bloqueo del supraespinoso como nervio periférico no tiene sentido, pero tal vez irnos al cuello a hacer un bloqueo simpático del ganglio estrellado me dé mejores desenlaces terapéuticos. Y entonces, teniendo la sensibilidad en cuenta, lo siguiente a pensar es, ¿qué intervención voy a hacer? ¿La intervención va a ser neurolítica o va a ser no neurolítica? Si es no neurolítica, ¿es un bloqueo analgésico o voy a hacer una radiofrecuencia pulsada? Si es neurolítica, entonces me planteo de nuevo química con alcohol, con fenol, con glicerol o con componentes amoníacos que en Colombia no tenemos. ¿Es hipotérmica o es hipertérmica por radiofrecuencia o por crioablación? Entonces, con base en ello, yo defino, dependiendo de si el nervio es netamente sensorial, si el nervio es sensorial y también es motor,
hacia dónde voy a enfocar mi paciente, porque como les digo, la idea de esto no es resumirlo o definirles a que solamente podemos intervenir con esteroides y anestésicos locales de manera periférica. Teniendo esto en cuenta, tenemos el primer desenlace, esto se sabe aproximadamente desde el 2010, pero la última revisión, precisamente en un journal de rehabilitación, nos dicen en el 2024 que para casi todas las intervenciones que realizamos, sobre todo en fisiatría, o sea, les estoy hablando de intervenciones articulares, la ultrasonografía desplaza por completo a la guía anatómica. Y si estamos hablando del neuroeje o de las intervenciones craniofaciales, con mayor razón. ¿Listo? Otra cosa que debo considerar es el tipo de aguja a utilizar y esto va a depender muchísimo del objetivo que tenga y de la localización anatómica que voy a intervenir. Y lo demás es si me voy por ecografía o me voy por fluoroscopia. Hoy en día yo les puedo decir el 80% de las intervenciones que hacemos en dolor, inclusive espinales o craniofaciales, van por ecografía, pero hay unas situaciones especiales, sobre todo el abordaje espinal cuando entramos, sea en un abordaje interlaminal, transforaminal o caudal, a los espacios epidurales donde necesitamos la guía fluoroscópica para evidenciar lo que les resumo acá, el correcto patrón de difusión de los medios de contraste para poder garantizar que primero no estoy intravascular y voy a generar una intoxicación por anestésicos locales y segundo, no estoy a nivel dural o subaracnoideo o intratecal y voy a generarle a mi paciente una anestesia espinal total. Entonces, no todo es ecografía todavía, pero les puedo decir que casi 70-80% sí va hacia esa guía y ahí el fisiatra está llamado a ser el primer respondiente para muchas de estas intervenciones que nos suscitan un grado de complejidad mayor. Debo considerar en un punto adicional inclusive con qué estoy haciendo la antisepsia de mi paciente. Claro que sí. Eso de pasar 2 turunditas de alcohol y no hacer absolutamente nada más está mandado a recoger hace muchos años. De hecho, hoy en día estamos hablando de si utilizamos clorexina con alcohol o yodopovidona con alcohol. Y lo que nos dice en este estudio del 2024 es que puede utilizar cualquiera, pero tal vez los desenlaces del alcohol con la clorexidina al 2 o al 2.5% sea mejor que con la yodopovidona. Alcohol solo, clorexidina solo, yodopovidona solo, no es suficiente y sobre todo si ustedes pues, no están muy acostumbrados a hacer bloqueos, pero si hacen muchas intervenciones intraarticulares, se van a quedar cortos y pues vamos a someter a nuestros pacientes a un riesgo, sobre todo infeccioso, importante. Lo otro es, ¿qué corticosteroide voy a utilizar? Y me llevo yo la sorpresa en muchos lugares donde voy que el corticosteroide más frecuente es la triancinolona, que no está mal, pero yo debo empezar a pensar, bueno, ¿cuál es la actividad glucocorticoide mineralocorticoide en la que voy a exponer a mi paciente? Nos interesa un poquito más la actividad glucocorticoide, ¿cuál es la potencia que va a tener y cuál voy a utilizar? Entonces, hoy en día vamos mucho más hacia la betametasona y la dexametasona en algunos procedimientos, también viendo el tiempo de acción que tiene cada uno. ¿Listo? Y lo otro que debemos tener en cuenta es cuando tenemos un esteroide particulado y no particulado. Esta clasificación a veces pareciese que hiláramos demasiado fino, pero es muy simple. Todos los esteroides son particulados, exceptuando la dexametasona, al menos de los que tenemos comercialmente en Latinoamérica. Y esto porque es muy importante, porque si sea que ustedes vayan a hacer una intervención del esplenio capitis por ecografía o a bloquear unos puntos miofaciales a nivel cervical o dorsal, les puedo decir que me he encontrado pacientes que tienen accesos foraminales que si no hay ecoguía están a 2,5 centímetros, dependiendo de la contextura física. Debo considerar que si mi esteroide es particulado, tengo riesgo de radiculitis y de mielitis química. Entonces, todo lo que se acerque al neuroeje, por favor, dexametasona, todo lo que se aleje del neuroeje, betametasona, triancinolona, ahí pueden empezar a decir ustedes, pero tomemos esto como una pauta de seguridad adicional. En el término de los anestésicos locales, los aminoésteres ya no los utilizamos como anestésicos locales. Esto, pues, digamos, es parte del pasado. Ahorita vamos a las aminoamidas y tenemos 2 disponibles
grande, macro, que son lidocaína y bupivacaína. ¿Qué debemos considerar con esto? Primero, la liposolubilidad, porque de esto depende el riesgo de toxicidad. Segundo, la potencia relativa. Y tercero, la unión a proteínas, porque esto me da si la acción es larga o es corta. No utilizamos hoy en día en la mayoría de los bloqueos de dolor lidocaína solamente para la piel, utilizamos más bupivacaína porque nos da una acción terapéutica mucho más grande, pero esto nos lleva a tener siempre que utilizar guía de imagen porque al ser más liposoluble la bupivacaína, pues me puede generar una modificación en los perfiles cardiovasculares que puede ser irreversible y puede ser mortal para mi paciente. No hay que tenerle miedo, esto es una invitación a que lo utilicemos con moderación y de manera precisa. Si nos acercamos en esta misma línea al neuroeje, es muchísimo más seguro utilizar bupivacaína. Si yo voy a cuello para hacer cualquier cosa, así sean unos nervios occipitales, siempre bupivacaína porque la lidocaína tiene una característica farmacológica y es que es hipovárica, o sea, a nivel del líquido cefalorraquídeo es menos densa, sube de una y me genera una anestesia espinal. La bupivacaína no tiene este problema, es isobárica o hiperbárica, entonces siempre desciende y no me va a generar este tipo de complicaciones. Entonces vamos generando conclusiones grandes. Si yo me acerco al neuroeje bupivacaína, dexametasona, si me alejo, puedo utilizar, dependiendo de cuál sea el objetivo que busco, lidocaína y cualquier otro tipo de esteroide. Por favor, ténganlo en cuenta, así estén interviniendo solamente un músculo periférico. Estas pues son las características que van a definir pues cada una de estas cuestiones de los anestésicos locales, que no me voy a detener en ellas, pero quisiese que las tuvieran en mente por si en algún momento tenemos otro espacio para compartirlo y podemos profundizar el conocimiento sobre los anestésicos locales, donde todos los que realizamos intervenciones tenemos que ser expertos en su uso y en el manejo de sus complicaciones. ¿Listo? Esto es otro punto importante y es cuándo yo debo suspender, y esto ya hace parte de la preparación en la lista que íbamos, a algunos medicamentos, sobre todo antiagregantes y anticoagulantes. Les puedo decir que para la mayoría de las intervenciones que se realizan en fisiatría tenemos clasificación tanto en la ASIP como en la ASRA, que son asociaciones de dolor y de anestesiología, como intervenciones de bajo riesgo. ¿Eso qué nos dice? Que si estoy utilizando antiagregantes, generalmente no hay que suspenderlos, pero si estoy utilizando anticoagulantes, hay un punto donde sí puedo generar modificaciones. Lo único que se considera de alto riesgo de algo que hacemos con frecuencia son las intervenciones simpáticas, sobre todo el ganglio estrellado a nivel cervical, donde allí sí debo tener muy en cuenta cualquier tipo de medicamentos como estos que estoy mencionando, inclusive los antiinflamatorios no esteroideos, donde la recomendación, si es de alto riesgo, es suspenderlo 24 horas, o si yo tengo un paciente frágil o en alto riesgo, al menos 24 horas. Acá se los dejo para que tengan en consideración. El ASA en general no hay que suspenderlo. Tengan mucho cuidado, sobre todo con clopidogrel. La recomendación actual son de 5 a 7 días antes de realizar cualquier intervención, y para todos los anticoagulantes, incluidos los de nueva generación, estamos hablando entre 24 horas y 2 días. Para ir terminando, en los últimos 2 minuticos que me quedan de esta presentación, les quiero decir que el enfoque de esto es que nos podamos acercar todos los fisiatras a la intervención. Esto fue un procedimiento que desarrollamos de fisiatras para fisiatras, como digo, con otro de mis compañeros que labora acá en Colombia, en la ciudad de Barranquilla, también subespecialista en dolor, y es la manera de abordar las dorsalgias crónicas sin irnos necesariamente al neuroeje, y es interviniendo el plano trapecio romboideo. ¿Esto cómo lo manejamos? Estas son solamente las confirmaciones fluoroscópicas y la gran distribución que tiene. Nos vamos a nivel espinal intentando buscar de manera periférica en relación con la escápula el plano interfacial que hay entre el trapecio y el romboides, y ahí realizamos la aplicación de medicación intentando 3 objetivos. Lo primero, separar esa fascia. Segundo, estimular el nervio accesorio y el nervio cutáneo
que van en esa dirección. Y lo tercero, descomprimir un nervio que va en esa fascia, que es el dorsal de la escápula, intentando que con todo ello el dolor crónico de esa zona me disminuya sin abordarlo en el eje espinal como se hace de manera clásica o con aguja seca como se hace en muchas revisiones de rehabilitación. Con eso, pues estamos abriendo la sesión de preguntas y quisiese, pues si hay algún residente de fisiatría de cualquier parte de Latinoamérica, primero invitarlos a nuestro hospital universitario, que es el Hospital de la Universidad del Valle, y esto pues una imagen de nuestro hospital y de Cali, abiertos y disponibles en la universidad cualquier rotación para pues todos esos fisiatras en formación que les interese el mundo del intervencionismo en dolor, donde pues podemos abordarlo a más profundidad de lo que se hace el día de hoy. También recordarles el curso de polineuropatías, donde pues claramente no participo, no es mi enfoque profesional, pero tenemos un grupo altamente especializado que sé que les va a servir muchísimo en su práctica diaria. Y por último, decirles que este año para la IAS, para la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, es el año del manejo del dolor, la investigación y la educación en países de bajos y medianos ingresos, como son casi todos nuestros países de América Latina. Y es el punto a decirles, tenemos que manejar muy bien el dolor, tenemos que ir muy pegados a la evidencia, evitar intervenciones terapéuticas que para el mundo son consideradas placebo. Y a pesar de que estamos en todos estos países, no es una limitante para poder generar producción intelectual y empezar a hacer propuestas hacia el mundo en el manejo del dolor, sobre todo el dolor crónico. Si alguien quiere ampliar cualquier situación de estas, este es mi correo electrónico académico y esta es mi red social de investigación. Para el que le guste ResearchGate, ahí estamos subiendo todo lo que intentamos trabajar en Cali y en Bogotá sobre estos temas. Les agradezco mucho por el espacio y por la investigación a la Sociedad Argentina y Latinoamericana. Y de nuevo les digo a todos los que estén interesados en ampliar su conocimiento en el intervencionismo analgésico, estoy dispuesto en Pereira a discutir lo que ustedes consideren. Muchas gracias y una excelente noche para todos. Leonardo, muchísimas gracias. La verdad, excelente, muy completo. Gracias a Leonardo, gracias Leandro, gracias Constanza. Estoy muy, muy contenta de todo lo que se generó acá, toda información valiosa, nueva y basada en evidencia, que es lo más importante, que es lo que nos falta mucho en rehabilitación, ¿no? La evidencia. Em, por el chat, si tienen alguna consulta para hacer, la hacen por acá. Y si no, cada uno de los ponentes dejaron su mail para que le escriban por privado. Si no hay ninguna consulta, nos vemos en el próximo webinar, que es de deporte y rehabilitación. Em, Tenemos bloqueados los audios porque la idea es hacer preguntas por acá, por el chat. Ahí tienen los mails de cada ponente, les pueden escribir. Les deseo a todos unas muy buenas noches y nos vemos en abril en el próximo encuentro.